Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Amb Adam Martín. Hola, què tal, com esteu? Benvinguts als Sants. Fa només 50 anys era absolutament normal donar alcohol a les criatures en determinats contextos. Per exemple, per berenar, pa, vi i sucre, potser alguns ho recordareu, o quan ens feien mal, aigua del Carmen. Pel que fa al menjar, com més quantitat, millor, i ara, en canvi, som capaços de posar a dieta a les nostres criatures. Què ha passat? Com hem passat d'un extrem a l'altre, on pràcticament res era important i ara qualsevol detallet relacionat amb l'alimentació ens preocupa. Volem parlar de tot això avui amb Miguel Ángel Urueña, és doctor per la Universitat de Salamanca, és llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments i acaba de publicar un llibre que es diu Del ultramarinos al hipermercado, publicat per Destino, un recorregut pels sabors, records i costums d'una generació, on barreja la seva memòria sobre com menjava quan era petit amb tots els canvis que hi ha hagut al voltant de l'alimentació durant els últims 40 anys. Miguel Ángel Urueña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes de nada, oye, felicidades por el libro porque has conseguido una cosa un poco complicada que es emocionarnos con los recuerdos que tenemos algunos de los años 80 con explicar cosas un poco más complejas sobre temas relacionados con alimentación, tecnología de los alimentos, seguridad alimentaria y bueno, está muy bien, la verdad, porque hace que el libro sea muy leíble, ¿no? Bueno, me alegro mucho, esa es la intención y no sabía si lo conseguiría. Bueno, me alegro de saber que por lo menos a ti te ha llegado. Se puede leer un poco como el yo fui a EGB de la alimentación, ¿no? Sí, bueno, era un poco la disculpa para hablar de alimentación, era pues un poco ese recorrido histórico desde el punto de vista personal, el echar mano un poco de la nostalgia también, porque la alimentación, según mi punto de vista, pues tiene mucho también de eso, de sentimental y de recuerdos y de nostalgia, y quería plasmar todo eso en el libro también. Uh-huh. Se puede leer un poco como, bueno, es un repaso de los últimos 40 años de alimentación. El título, claro, Del ultramarinos al supermercado, que dices, ahí es el compendio un poco de todo lo que ha pasado con la alimentación, ¿no? Entrabas en una tienda, una tiendecita donde había una persona que sabía lo que estaba vendiendo, que te podía hablar un poco de los productos, que tenía una cosa de cada o dos como mucho, ¿no? Porque tampoco es que hubiera una oferta alimentaria extraordinaria, ibas allí, te comprabas tus cositas y te vas a casa, ¿no? Y de repente llegó el supermercado con toda esa oferta increíble de productos alimentarios y de repente decimos, oye, estoy perdido, esto está bien, esto no está bien, esto me alimenta, esto no. ¿Por qué esto tiene esta publicidad tan descarada que dice que va bien para mi salud cardiovascular? Todo esto no pasaba en los ultramarinos. Ibas, te comprabas tu leche y te ibas, ¿no? Tu bote de atún o lo que fuera, ¿no? O sea que han pasado muchas cosas en 40 años, ¿no? Sí, pues lo has resumido muy bien. Han pasado muchísimas cosas y en relativamente poco tiempo, porque además ese cambio tan importante pues fue sobre todo en la década de los 80 y eso nos ha pillado un poco pues a contrapié porque no sabemos muy bien cómo manejarnos en este nuevo panorama de tanta oferta de alimentos, muchos de ellos insanos y tanta publicidad y tantos mensajes que, bueno, pues nos saturan un poco y no sabemos muy bien cómo interpretar. En aquellas tiendas de barrio también había alimentos insanos, claro, pero era en una pequeña proporción. Y ahora pues nos encontramos que en un supermercado, pues esos alimentos insanos que antes estaban, pues ya digo, en una pequeña cantidad en una tienda de barrio, pues ahora tienen un pasillo entero dedicado para ellos, un pasillo entero para los chocolates, otro pasillo entero para las galletas. Y bueno, también hemos ganado, no ha sido todo malo, también hemos ganado en otros aspectos. También hay alimentos pues que nos permiten ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de comer. Pero bueno, en ese panorama, ya digo, tan complejo, pues nos despistamos mucho. Oye, tú y yo tenemos una edad parecida, creo que eres un poquito más joven que yo, pero en todo caso nos crecimos elementariamente en los años 80, que es donde empezaron a llegar bastantes cambios en la alimentación.
Pero la verdad es que de la misma manera que decimos que somos una generación que estamos vivos de milagro porque íbamos en el coche sin cinturón de seguridad y tal, también estamos vivos de milagro porque, de hecho tú lo explicas en el libro, ¿no? Nos íbamos de excursión con una mayonesa casera que podía estar ahí horas y horas y nos estábamos exponiendo a tener salmonelosis, por ejemplo, y casi nunca pasaba nada. Pero a veces sí, ¿no? Y el ejemplo de la mayonesa es extrapolable a muchas otras cosas relacionadas con la seguridad alimentaria, ¿no? O sea que estamos un poco vivos de milagro en algunas cosas, ¿no? Con la alimentación. Sí, desde luego lo que ocurre es que, bueno, siempre decimos, bueno, siempre lo hemos hecho así y nunca ha pasado nada. Pero claro, porque el relato siempre lo cuentan los supervivientes, los que ya no están no lo pueden contar. O a veces nos quedamos solamente con los buenos recuerdos y nos olvidamos de lo malo. Pero claro que pasaban cosas, claro que cuando no nos poníamos el cinturón en el coche pues había accidentes que acababan pues de forma muy trágica. Y claro que cuando se hacían mayonesas caseras y no se tenían las debidas precauciones había muchísimos brotes de salmonelosis. De hecho, eran noticias habituales, sobre todo en verano, pues banquetes, en bodas, pues 200 intoxicados por salmonelosis en una boda o en un bautizo, no sé qué. Y bueno, pues eso nos hemos acostumbrado rápido a lo bueno, claro, cosa lógica, y se nos olvida que antes la seguridad alimentaria pues estaba a años luz de lo que hoy tenemos, afortunadamente, que hoy estamos muchísimo mejor que antes gracias a los controles, a los mayores controles, a la mejor legislación y a las mejores medidas de higiene. Y bueno, pues se nos olvida, y curiosamente ahora tenemos más miedos que antes, cuando antes no había esos controles y bueno, pues lo hacíamos todo de forma más pancha, pensando que no pasaba nada. Ahora que es cuando estamos más seguros, es paradójicamente cuando tenemos más miedo. Voy a poner un anuncio de un producto que se lo daba a los adultos, pero que también era para niños. Su sillón, su periódico y, naturalmente, Quina San Clemente. Sus juegos, su merienda y, naturalmente, Quina San Clemente. Claro, esto es para los niños. Sus juegos, o sea, la Quina San Clemente, ¿qué era la Quina San Clemente, Miguel Ángel? Pues era un vino quinado, un vino dulce. O sea, alcohol. Era alcohol. Y claro, se promocionaba muchas veces estas marcas. Bueno, no había solo esta, había varias que se promocionaban como si tuvieran beneficios extraordinarios para la salud, sobre todo pues también para los niños, para tener más vitalidad. Igual que se promocionaban también la cerveza en formato familiar para que la tomaran también los niños, porque bueno, se pensaba que daba vitalidad y se promocionaba con esos mensajes de da energía y todas estas cosas. Pues hemos crecido y estamos vivos, pero por eso, un poco de milagro, porque nos daban, tú hablas también del candía, a mí me daban agua del Carmen, no sé si a ti en el colegio de las monjas cuando tenías un mareo, de hecho para cualquier cosa, te caías y te hacías un corte, te daban agua del Carmen, estabas mareado, te daban agua del Carmen, para lo que fuera, agua del Carmen, que creo que tiene 40 grados de graduación alcohólica, o sea, es una barbaridad. Bueno, a mí afortunadamente eso ya no me pilló, pero bueno, a mis padres y a mis abuelos claro que les pilló. Y sí, el alcohol pues estaba muy extendido. A mí lo que sí que me pilló fue pues esa normalización del consumo de alcohol, pues que pues mi abuelo mismo me ofrecía vino en una bota de vino cuando íbamos por ahí al río, al campo, pues ¡hala, venga, que beba el niño! Y claro, mi madre escandalizada, lógicamente, porque ya sabía que el vino y los niños pues no se llevan bien. Pero claro, para mi abuelo era algo pues normal y lógico pues que los niños bebieran vino. ¿Cómo hemos pasado del darle productos con alcohol a los niños con 6, 7, 8 años a el extremo en el que estamos ahora, donde hay el gluten, hay este aditivo, hay cuidado con esa... ¿No? O sea, el cambio ha sido brutal en el paradigma.
Sí, ha sido un cambio extraordinario y bueno, en general para bien, porque antes pues eso era como que nunca pasaba nada, pensábamos eso, pero claro que sí pasaba por darle alcohol a los niños. ¿Cuántos de esos niños hoy beben alcohol, hoy son adultos que beben alcohol de forma muy habitual, cosa que bueno, pues ya sabemos que es perjudicial para la salud? Y bueno, pues con el tiempo, afortunadamente, hemos ido desterrando esas ideas. Sabemos que el alcohol es perjudicial y es impensable dárselo a los niños. Y bueno, pues nos preocupamos más por la salud, mucho más que antes, cuando la preocupación, la prioridad era pues básicamente conseguir alimentos para alimentarnos. Quizá en los años 80 eso ya lo teníamos superado, pero veníamos de esa mentalidad todavía de la posguerra de nuestros abuelos, que lo único que tenían en mente pues era que comiéramos a toda costa, y esa era la preocupación. Una vez que hemos superado esa preocupación, que ya tenemos afortunadamente alimentos disponibles, pues comienzan otras preocupaciones. Comienza la preocupación por la salud, por ejemplo. Y aquí, pues también estos cambios van acompañados de avances en la ciencia y en la tecnología que permiten, por ejemplo, diagnosticar mejor pues las patologías o algunas condiciones relacionadas con la alimentación, como pueden ser las alergias alimentarias, la celiaquía, los trastornos relacionados con el gluten. Y bueno, pues hoy nos preocupamos más de eso porque sabemos que existen y sabemos y se diagnostican mejor pues una alergia a las proteínas de la leche, por ejemplo, o una intolerancia a la lactosa. Antes a lo mejor el niño tomaba algo con leche y le sentaba mal, pero nadie sabía por qué. Y hoy pues afortunadamente sabemos que, bueno, pues en ese ejemplo pues que a lo mejor tiene una intolerancia a la lactosa. En el libro hablas, de vez en cuando hay un recuadro con ese afán divulgativo que tienes tú, explicando pues mitos, curiosidades, información sobre determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, el café torrefacto o los test de intolerancia alimentaria o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en el caso del café torrefacto, que es una cosa que se consume prácticamente solo en nuestro país, y que en realidad es el grano de café, pues que a través de un proceso se le añade azúcar para que tenga unos aromas distintos y una cosa más, ¿no? Pero la gente cuando va a comprar café hoy en día a veces tampoco tiene en la cabeza qué es el café torrefacto. Sencillamente es el café que ha tomado toda la vida, es el café que se ha acostumbrado y es el café que le gusta y lo sigue comprando sin ser consciente de que allí puede haber un 10 o un 15% de azúcar añadido que está consumiendo, que está ingiriendo y que se añade al consumo excesivo de azúcar que tenemos en la dieta en el día a día, ¿no? Sí, bueno, más que poner la atención sobre la cantidad de azúcar, yo pondría la atención sobre las características de ese café, que no son pues las más deseables si hablamos de otros puntos de vista, desde bueno, pues el aroma y la calidad organoléptica, digamos. Este café torrefacto pues es más bien casi un producto del pasado, podríamos decir, porque bueno, pues tiene su origen sobre todo a principios de siglo, cuando comenzó a comercializarse en España como una forma de conservar mejor el café. El café, los granos, como bien dices, se recubrían con azúcar y luego se tostaban, y eso hacía que se conservara mejor en pues en un escenario donde el café era escaso y así pues cundía más, y donde además los métodos de conservación pues eran precarios, y de esta forma pues el café se podía conservar mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Que cuando hacemos ese café pues tiene un sabor muy fuerte, un sabor como muy vasto, y se debe pues eso a la caramelización de los azúcares, a esos aromas que dan esos azúcares tostados. Y bueno, pues se considera hoy en día un café de mucha menor calidad que un café normal, que consiste pues simplemente en tostar el grano y ya está. Entonces la diferencia básica es esa, la calidad. La calidad desde el punto de vista comercial y organoléptica, pues la del café torrefacto es mucho menor que la del café normal. Y bueno, es uno de los motivos que explican también una de las preguntas que mucha gente se hace: ¿por qué en España el café suele ser tan malo a veces cuando vamos a los bares, a las cafeterías? Bueno, pues muchas veces porque lo que se pone es ese café torrefacto, que es mucho más barato que el normal. ¿No tiene problemas para la salud que haya tanto azúcar caramelizado ahí y que se tome de forma habitual?
Bueno, el café, el azúcar caramelizado sí que tiene, bueno, es menos recomendable para la salud porque en ese proceso de tostado se forman compuestos que son potencialmente tóxicos, como acrilamida, bueno, que es un compuesto que no debería asustarnos porque se forma de forma natural cuando tostamos pan, por ejemplo, o cuando se tuesta el café. Pero claro, en el café torrefacto está en mayor cantidad, entonces en ese sentido pues convendría priorizar el normal. Y luego lo que es la cantidad de azúcares, bueno, pues tampoco es que sea muy significativa en el conjunto de la dieta. Si tomamos un café, pues no hombre, es verdad que tiene más cantidad de azúcares que un café normal, pero bueno, el grueso de la ingesta de azúcares pues está sobre todo en los productos que sabemos que tienen azúcar, es decir, en los refrescos, los chocolates, la bollería, los postres lácteos azucarados, todas estas cosas. Hablas mucho en el libro de la leche. ¿Qué te pasaba con la leche, Miguel Ángel? Pues mira, que la leche era como el amuleto que había en muchas casas, era como la cura para todo mal y lo que te aseguraba el crecimiento para los niños. Era como tienes que tomar leche, que así creces fuerte y sano y los huesos se refuerzan y tal. Y hombre, es verdad que la leche es un alimento que tiene muy buenas propiedades desde el punto de vista nutricional, pero claro, a mí me obligaban a tomar leche por la mañana y por la noche, medio litro. A ti y a tantos y a tantas. Pues era medio litro por la mañana para desayunar y medio litro por la noche para cenar. Wow. Y claro, era leche que traía el lechero cuando venía por las casas. Cuando cuento esto, mis amigos que son de mi edad me dicen, ¿pero tú en qué año naciste? Digo, claro, es que... Bueno, tú eres de Béjar, ¿no? Claro, yo soy de Béjar, que es una ciudad pequeña al sur de Salamanca. Y bueno, pues en aquella época había una gran diferencia entre los lugares pequeños y las ciudades grandes. Estábamos como una década más atrás todavía. Entonces, por aquella época, pues venía el lechero por las casas y claro, la leche cada día sabía una cosa. Un día sabía a hierba, otro día sabía a rayos, otro día sabía como... Y bueno, pues dependía de lo que comiera la vaca, de lo que se adulterara esa leche, porque había mucho fraude también. Y bueno, pues yo odiaba aquella leche, así que me la tenía que tomar pues con desgana. Y bueno, cuando comencé a estudiar sobre alimentos y alimentación y aprendí que la leche es un alimento más, que no es imprescindible, pues ahí la dejé aparcada y creo que no la he vuelto a probar. Esto es importante porque hay gente que le tiene mucha manía a la leche como si fuera un alimento fatal y otros que dicen que sin leche no se puede vivir. Ni una cosa ni la otra. Y esto lo hemos dicho muchas veces en el programa. No es un alimento imprescindible, pero tampoco es malo. No genera inflamación, no genera pus, no genera mocos. No nos flipemos con los problemas de la leche porque no lo son, pero también es verdad que para tener unos huesos fuertes no es para nada imprescindible. En el tema de la leche también está un poco el compendio de muchos de los cambios que ha habido en tecnología de la alimentación, ¿no? Porque hay una cosa que ya me ha flipado muchísimo leyendo tu libro, que es descubrir, por ejemplo, que antes de que se estandarizara la cantidad de grasa en la leche que tomamos habitualmente, la que compramos en el súper, pues esa cantidad de grasa podía fluctuar en función de la época del año. En invierno, pues podía tener casi un 5% de grasa la leche de esa vaca y en verano casi un 3%. O sea que había cambios, ¿no? Y de repente alguien dijo, no, va a ser siempre igual, vamos a estandarizar. Entonces ahí llegan todos los procesos que hacen que la leche nos sepa más o menos siempre igual, la compremos cuando la compremos, ¿no? Por no hablar de los envases, ¿no? Que pasamos de la leche que traía el lechero a esas bolsas de plástico, que me ha hecho mucha gracia que hablaras de eso, porque mi madre también compraba esas bolsas de leche que me parecían totalmente absurdas, porque de repente necesitabas otro recipiente para poner el envase de plástico que tenía que estar refrigerado. O sea, hemos pasado de la leche cruda, que había que hervirla, luego a otro paso intermedio,
Luego la leche UHT. Y ahora entramos en el supermercado, tenemos leches allí para parar un tren llenas de cosas rarísimas como omega 3 y vitamina D y no sé qué más tiene la leche, ¿no? La leche se ha convertido también en un alimento funcional, ¿no? Sí, la leche es un ejemplo de cómo ha cambiado el panorama, pues eso, en 40 años, cómo ha pasado de ser un alimento, pues que, bueno, rústico, digamos, que venía tal cual y teníamos que casi prepararla en casa y unos días venía de una forma y otros días de otra. Y bueno, pues cuando se comienza a comercializar de forma más estandarizada, cuando, bueno, pues grandes empresas comienzan a comercializarla, sobre todo por el cambio en la legislación, que, bueno, trata de mejorar la seguridad de esa leche para evitar, por ejemplo, pues los casos de brucelosis que había en los años 80, que eran muy numerosos. Pues entonces se acaba con esa práctica de vender la leche de forma particular. Muchos ganaderos se asocian en cooperativas, también se forman empresas de gran tamaño que comienzan a procesar esa leche. Y bueno, que el procesado de la leche no tiene, vamos, no se hace nada extraño, que a veces se piensa que, bueno, a la leche le añaden cosas raras. No, lo único que se hace es, pues, pasteurizarla o esterilizarla, es decir, aplicar un tratamiento térmico para asegurar su inocuidad, filtrarla y estandarizar la cantidad de grasa y homogeneizarla para que esa grasa no quede, no se separe de la leche, sino que quede repartida por todo el seno del fluido y no la notemos. Y bueno, sí que hay cambios en el sabor, en la textura, pues debido precisamente a eso, a la menor cantidad de grasa, que muchas veces se quita parte de la grasa, a la homogenización, al tratamiento térmico, pero vamos, que no es nada extraño. Entonces, bueno, pues sí que ahora tenemos un producto que es homogéneo, porque claro, también cada marca quiere vender un producto que siempre sea igual y que no fluctúe, pues eso, en función de la estación del año o de la época de lactación del animal, para que, bueno, pues ya digo, para que ese producto siempre sea igual. Hablabas de la brucelosis. Hace unos años, no sé si lo recuerdas, bueno, seguramente sí, porque seguro que hablaste de ello en Gominolas de Petróleo, pondría la mano al fuego. Se puso de moda volver a tomar la leche cruda otra vez, ¿no? Y no deja de ser curioso que una cosa que producía problemas de salud muy graves, o que podía producir problemas de salud muy graves, que se solucionaron a través de la tecnología alimentaria, con este afán que tenemos todos de volver a lo natural, como si fuera siempre lo mejor y lo más sano, cuando puede ser que sí o puede ser que no, lo natural, de hecho hablas en el libro, realmente no nos dice mucho sobre el alimento, pero en todo caso, esta necesidad de volver a cosas de antes que nos lleva a volver a cometer los mismos errores que antes, ahora con la información que tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora tomar leche cruda es absurdo y sigue habiendo gente que lo defiende, ¿no? Sí, bueno, aquí es un tema complejo porque tiene varios ángulos. Es verdad que ahora hay una querencia por eso, por lo natural, por la idea de lo natural, en parte porque la publicidad nos ha vendido un mundo ideal que no existió en el pasado, donde todo parecía maravilloso y todo era mágico y de colores, donde parece que los alimentos eran mucho mejores, inocuos y mucho más sabrosos. Y ya digo, eso es irreal, eso no era así. Y además eso va sumado pues al desplazamiento de las zonas rurales a las ciudades. Ahora vivimos mucho más alejados de ese entorno rural o del medio natural y lo vemos pues eso desde la distancia como una mirada idealista, idealizada. Y por otra parte, pues bueno, esa demanda de lo natural, pues eso nos ha llevado a demandar esa leche cruda, pero también por una preocupación por la producción, por la forma de producción, por apoyar a los ganaderos pequeños, a las pequeñas explotaciones, para que no tengan que, para no recurrir a las grandes empresas que son las que normalmente comercializan la leche ya procesada, sino pues hay un sector de la población que apoya la leche cruda por apoyar a los ganaderos. ¿Qué ocurre? Pues que el escenario es diferente. Hace 40 años las medidas higiénicas y las medidas sanitarias de los animales pues estaban años luz de lo que tenemos hoy. Hoy afortunadamente hay que producir leche pues con rebaños, por ejemplo, libres de brucelosis y de tuberculosis. En ese sentido, la leche, aunque sea cruda,
es más segura que la leche cruda de hace 40 años, pero eso sí, no está exenta de riesgos. Claro. Es decir, también hay que hervirla y también se recomienda que no sea consumida por grupos de población en riesgo o más vulnerables, como pueden ser los niños pequeños, las mujeres embarazadas o las personas inmunodeprimidas. Y sí que es verdad que hay diferencias entre la leche cruda y la leche pasteurizada, Claro. pues de sabor, por ejemplo, porque en el tratamiento térmico se pierden parte de los aromas, pero bueno, tampoco es una cosa escandalosa, que además, si hacemos ese tratamiento térmico en casa, lo vamos a hacer peor que en una industria, porque en una industria se controla el tiempo y la temperatura para acabar con los patógenos sin alterar la leche en la medida de lo posible. Sin embargo, en casa, pues hervimos a 100 grados y aquello pues es una locura de que se nos carameliza los azúcares de la leche, se nos va la nata, bueno, pues al final un despropósito. Entonces, en ese sentido, pues sigue siendo más recomendable comprar la leche ya procesada. Venga, volvemos a la publicidad. Chocolate con leche, Nestlé extra fino, un gran vaso de leche en cada tableta. Chocolate con leche, Nestlé extra Aquí volvemos a conectar con esa idea que decías tú al principio, que en los años 80 la idea era comer para crecer, ¿no? Y ya está. O sea, cuanto más comieras mejor, y si tenía leche, como en este caso este anuncio de chocolate, pues incluso mejor, porque se pensaba, se decía que la leche fantástica para huesos, etcétera, todo lo que hemos hablado antes. Y ahora estamos en otro momento totalmente distinto. Ya no comemos para crecer, porque hay tanta oferta en los supermercados que comemos para conseguir otras cosas, ¿no? Claro, crecer sí, también, pero no es la prioridad que había, evidentemente, en los 50, en los 60 y en los 70, luego se fue perdiendo en los 80, pero ahora comemos con otras motivaciones, ¿no? Para mantener la salud, es decir, como de manera consciente para tener salud, ¿no? Cuando eso es una cosa que en los años 60 nadie se planteaba, ¿no? Claro, ahí ni se nos pasaba por la cabeza. Como decía antes, la prioridad era alimentarse y que los niños crecieran. Y la prioridad, pues sobre todo de las abuelas, era que el niño coma y que esté cuanto más rollizo mejor. Eso era el síntoma de salud y lo único que preocupaba, que creciéramos y que, bueno, pues que estuviéramos bien alimentados. Y bueno, pues una vez que tenemos la comida asegurada, porque la disponibilidad de alimentos ya no es un problema, pues comenzamos a preocuparnos por otras cosas. Y además, pues la avalancha de alimentos insanos comienza también a hacer mella en la salud. Y se ve hoy pues que hay problemas de obesidad, de sobrepeso y otros problemas derivados, pues diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares. Entonces hoy la preocupación ya no es alimentarse, sino que esos alimentos, que esa alimentación nos proporcionen algún beneficio extraordinario pues relacionado con la salud. Fue el comienzo de los alimentos funcionales que, bueno, pues sobre todo se extendió desde los años 90 con la leche con omega 3 que mencionabas antes, Sí. con el yogur con bacterias que se suponían, sí, que se suponía que refuerzan el sistema inmunitario y todas estas cosas. Y bueno, pues buscamos hoy, pues eso, la píldora mágica casi que nos solucione los problemas de salud o otros problemas, digamos, menos importantes, entre comillas, como pueden ser pues relacionados con el aspecto físico, productos que nos hagan adelgazar o que hagan que nuestro pelo esté más bonito, todas estas cosas. Bueno, que en definitiva aporten algún beneficio extraordinario. El problema de los alimentos funcionales es que, sobre todo, lo que es funcional para el bolsillo de las empresas que los producen y es disfuncional para nuestro propio bolsillo. Porque, por ejemplo, el otro día estaba escuchando a Aitor Sánchez hablando de la cantidad de omega 3 que hay en la leche añadida y dice, joder, si es que en un salmón hay la misma cantidad de omega 3 que en 10 litros o 15 litros de leche, ¿no? Creo que la cifra era esa, pero lo digo de memoria, ¿no? Entonces dices, y por eso estoy pagando, no sé, 50 céntimos más o €1 más o lo que sea, ¿no? Para conseguir absolutamente nada en realidad, ¿no? Sí, es un absurdo y al final pues son los vericuetos y las estrategias que consiguen la publicidad. Pues por una parte, por ejemplo, huimos del agua dura, de las aguas duras, queremos filtrarlas y que no tengan calcio ni magnesio porque pensamos que eso es malo.
pero luego compramos leche enriquecida en calcio y magnesio, porque pensamos que eso es bueno. O lo que comentas, pues acudimos a bebidas lácteas enriquecidas con omega 3 pagando un pastón, cuando si comiéramos un trozo de pescado pues tendríamos mucho más por menos cantidad de dinero. O el postre lácteo, el lácteo fermentado, el yogur bebible con lactobacillus, pues que en realidad no refuerza el sistema inmunitario por contener esas bacterias, sino porque tiene vitaminas añadidas, vitaminas D y vitamina B que podemos encontrar en alimentos mucho más baratos. Es decir, si esos productos nos gustan, porque bueno, pues nos gusta su sabor o lo que sea, pues estupendo, comprémoslos y ya está, y los disfrutamos. Pero, bueno, pues no lo hagamos pensando que van a aportar un beneficio extraordinario para la salud, porque en la mayoría de los casos no es así, y además esos beneficios los podemos encontrar en alimentos mucho más baratos. Ahí entramos en el increíble mundo de las declaraciones de salud de los productos, de la legislación y de todas estas cosas que permiten a las empresas hacer según qué claims o según cuáles no, pero en todo caso estimulan su creatividad para poder siempre decir que su alimento tiene alguna cosa interesante para la salud, ¿no? Y a mí la legislación es relativamente europea, es relativamente joven, porque estamos hablando ¿de qué? De principios de los 2000, 2006, cuando se legisló de manera efectiva sobre cómo se pueden etiquetar los productos, sobre qué se puede decir sobre un alimento y sobre qué no, sobre, yo qué sé, qué significa, lo hablas tú en el libro, ¿no? ¿Qué significa que un producto diga, esto es fuente de calcio? Bueno, esto había que objetivarlo de alguna manera. Y me llama mucho la atención que tardásemos tanto en conseguir eso, ¿no? Sí, pues desde luego partimos de, bueno, pues quizá de esos anuncios, por ejemplo, de los vinos que comentábamos antes, donde se podían decir barbaridades absolutas, pues esto da energía para tus hijos. Y a medida que fue pasando el tiempo y nos fuimos preocupando más por la salud, pues las empresas comenzaron a utilizar más reclamos de este tipo, sobre todo con el comienzo de los 90 y la entrada de los alimentos funcionales, y llegó un momento en el que hubo que regularlos de algún modo. Pero claro, en esa regulación, que además, como bien dices, llegó tarde, tenía que haber llegado antes, pues hay un agujero enorme por el que se cuelan todos estos productos. Y es que esas declaraciones de salud pues se permiten para ciertos nutrientes de forma aislada, pues por ejemplo para el calcio, para la vitamina B, para la vitamina D, con lo cual lo que hacen muchas empresas, la mayoría de este tipo, pues es añadir esas vitaminas o esos minerales a su producto y así ya pueden alegar estas declaraciones, aunque no tengan nada que ver con lo que es el producto o con la idea que nos venden. Por ejemplo, ese yogur bebible que mencionaba antes, que nos vende la idea de que los beneficios son por los bacillus, por los microorganismos que producen esa fermentación, cuando en realidad los beneficios que promocionan se deben a la presencia de vitaminas. Y importante destacar también que tampoco es que sea el milagro, es decir, aunque esté eso enriquecido con vitamina D y con B9, tampoco te va a arreglar mucho. Está relacionado con el sistema inmune, pero nada más. O sea, uno no va a mejorar por tomarse, ya digo yo la marca en este caso, un Actimel, ¿no? Claro, eso es. La idea es que, bueno, sí, nuestro sistema inmunitario necesita esas vitaminas para funcionar correctamente, pero eso no significa que tomar más vitaminas vaya a hacer que funcione mejor. Y además esas vitaminas están presentes en otros alimentos que consumimos en la dieta de forma habitual. El ejemplo que siempre se pone pues es el de un escritor que para escribir necesita una máquina de escribir, pero no por tener más máquinas de escribir va a escribir más ni mejor ni más rápido. Entonces nuestro organismo necesita una cantidad concreta de vitaminas, bueno, un rango de vitaminas para funcionar correctamente. Si no tenemos suficientes no va a funcionar bien, pero si tenemos más pues no va a funcionar mejor. De hecho, pues el exceso de las vitaminas hidrosolubles se elimina por la orina y el exceso de las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, pues se pueden almacenar en el organismo y pueden causar problemas de salud cuando están en exceso. Avui estem parlant amb el Miguel Ángel Urueña, que és autor, entre altres coses, d'aquest llibre que es diu De l'ultramarinos al supermercado, que l'ha publicat Destino, on fa un recorregut pels últims 40 anys de la relació que tenim com a societat amb l'alimentació
i estem repassant una mica totes les coses de les que es parla, totes no, algunas de las cosas que es parla al libro. Y yo decía antes que de vez en cuando haces una pausa en el camino y explicas alguna curiosidad relacionada con la alimentación. Por ejemplo, una cosa que puede parecer pseudociencia, pero que parece que no lo es, que lo que escuchamos cuando comemos puede alterar nuestra percepción de los sabores. Que hablas, por ejemplo, de el famoso zumo de tomate que nos tomamos en los aviones, que no sabes por qué, pero siempre sabe mejor cuando estás en el avión que cuando te lo tomas en un bar en Murcia, por decir algo, ¿no? ¿Por qué es eso? Pues es verdad que esto es como una locura, porque así dicho parece como una cosa mágica, claro. Y de hecho pues hay un estudio que habla de cómo influye el sonido sobre la forma en la que percibimos el chocolate, que con sonidos agudos se percibe de forma más amarga y con sonidos graves más dulce, o viceversa, no recuerdo bien. Y lo del zumo de tomate pues es una cosa curiosa porque, bueno, pues se empezó a ver que muchas personas consumían zumo de tomate en los aviones y hubo aerolíneas que empezaron a estudiar por qué ocurría esto, por qué esa apetencia por el zumo de tomate en un avión. Y bueno, pues algunos estudios decían que el ruido influía sobre la forma en que percibimos el sabor. También las condiciones que hay en un vuelo, pues de menor humedad y la presión. Pero bueno, parece ser que lo más importante es el ruido, cómo afectan los sonidos a la forma en la que percibimos los alimentos. Y bueno, parece que la hipótesis más aceptada es que un nervio que pasa pues muy cerca del oído, que es el que transmite nuestra percepción de los sabores al cerebro, pues se ve influido por eso, por los sonidos. Entonces, dependiendo además de otras cuestiones que tienen que ver con la evocación de recuerdos y todas estas cosas que podemos encontrar claro. Pues en restaurantes de lujo donde pues nos ponen, por ejemplo, marisco y de fondo sonidos del mar. Bueno, pues eso también influye, pero ya desde un punto de vista más psicológico. Aquí sería desde un punto de vista puramente físico, de cómo las ondas sonoras pues ejercen cierta presión sobre ese nervio y eso cómo afecta a la forma en la que percibimos esos sabores y esos aromas. En el libro le dices, notas agudas se potencia la percepción del dulce, notas más graves se potencia la percepción de lo amargo, ¿no? O sea, que es, vaya, me parece curiosísimo, ¿no? La verdad es que, te lo decía antes de empezar, o no sé si hemos empezado así, pero el libro me parece chulísimo. Está pleno de cosas interesantísimas y sobre todo esta manera que tenemos de relacionarnos ahora con la alimentación, ¿no? Tú que hace ya mucho tiempo que te dedicas a la divulgación, la semana pasada hablábamos con Marian García, que la conoces bien, la boticaria García, sí. Y hablábamos un poco de esta sensación que no sé si la tienes tú, ella me dijo que no, pero no sé si la tienes tú, de que estáis permanentemente como Sísifos subiendo una piedra a una montaña para luego dejarla rodar hacia abajo, ¿no? Porque hay tanta sobreinformación, mala información. Hablas en el libro de la importancia que tienen las redes sociales en positivo, pero también en negativo, ¿no? Cualquiera se pone delante de un TikTok y te dice cualquier barbaridad y tan ancho se queda, ¿no? ¿Cómo lo llevas eso como divulgador? Porque las animaladas cada vez son mayores, ¿no? Pues es un poco agotador y a veces frustrante también, porque es verdad que, bueno, pues uno tiene complejo de Sísifo, ¿sí? Parece que, bueno, dices, bueno, este mensaje ya lo desmonté hace 3 meses y esto ya lo dije hace 4 y otra vez, y hay que volver a decirlo y hay que, bueno, pues porque hay mucha gente o que no le llega el mensaje o que no, bueno, lógico también. Y también porque hay muchas fuerzas en contra, pues como bien dices, cada vez hay más personas que se meten a lanzar sus mensajes, pues lo vemos en TikTok, en Instagram, en todas partes. Hace poco precisamente llamaba la atención sobre esto, sobre los profesionales sanitarios o presuntos, porque muchas veces ponen nutricionistas sin ser nutricionistas, que por ejemplo promocionan su negocio pues con imágenes del antes y el después. El antes, sí, una persona con obesidad, y el después, bueno, una persona esbelta. Y eso, además de ser una barbaridad desde el punto de vista de la salud, porque bueno, ahí lo que se está promocionando es el aspecto físico por encima de la salud y se está priorizando, se está centrando la atención sobre el peso en lugar de hacerlo sobre los hábitos o sobre la salud.
pues es una práctica que está prohibida por la legislación. No se pueden utilizar testimonios de pacientes para promocionar tu negocio, porque bueno, pues se trata de profesionales de la salud, es decir, entonces hay una legislación que regula todas estas cosas, pero bueno, que si leemos lo que dice esta legislación y nos fijamos en las publicaciones que hay en las redes sociales, pues veremos que se incumple casi punto por punto. Entonces aquí el problema es regular o echar mano de esos mensajes que incumple esta legislación, pero claro, con lo amplio que es Internet y las redes sociales, pues es prácticamente imposible acabar con eso. Y lo peor es que estos personajes pues tienen muchas veces decenas o cientos de miles de seguidores y combatir eso pues es muy, muy difícil. Sí, porque además la nutrición convencional, es que ya sabe mal decirlo así, ¿eh? La nutrición basada en la evidencia científica es como más aburrida, ¿no? Es como menos... Hombre, claro. Claro, no es la vedette encima del escenario llena de lentejuelas, sino que sencillamente es lo que es y prácticamente lo que ha sido siempre. Claro que hay pequeños cambios, claro que se va avanzando, pero lo que se sabe ahora es más por qué funcionan las cosas que siempre hemos sabido que funcionaban, ¿no? Es más el por qué y no el qué, ¿no? Y nos quieren vender siempre continuamente el qué. No, cambia esto, porque si haces este pequeño cambio tu vida va a mejorar infinitamente, cuando en realidad... En el fondo, pues los dos garbanzos pues también tienen muchas propiedades y son maravillosos, ¿no? Como resumen un poco del concepto. Sí. Bueno, en ciencia siempre pasa lo mismo. La ciencia no tiene, verdades contundentes ni tiene certezas. Entonces, que es lo que busca mucha gente. Cuando te preguntan algo y dices, pues hombre, no sé, esto podría ser así, pero a lo mejor no, pues claro, ese mensaje no llega porque no es espectacular, no tiene lentejuelas ni luces. Pero si llega alguien y te dice, toma vinagre de manzana en ayunas, que es buenísimo para el colesterol y para la diabetes y vas a salir más guapo y adelgazas, pues claro, llega mucha gente que está desesperada porque busca una solución a su problema y se aferra pues a eso, a un clavo ardiendo, porque además lo ha dicho un nutricionista que lo pone ahí en su perfil de Instagram. Entonces el problema es ese, que se venden pues soluciones mágicas y remedios milagrosos a problemas que son muy complejos y muy difíciles de resolver. Si el problema de la obesidad, por ejemplo, por hablar de un problema, pues fuera fácil de resolver, no tendríamos los índices de obesidad que hay hoy en día. O si otros problemas metabólicos como la diabetes tipo 2, por ejemplo, fuera fácil de resolver, pues lo mismo, no tendríamos los índices que hay hoy en día. Con un remedio mágico y milagroso pues estaría resuelto. El libro hablas precisamente de los timos, ¿no? De cómo detectarlos, las cosas, los elementos que se necesitan. Ahí, para empezar, tiene que haber una persona dispuesta, entre comillas, a ser engañada, que significa que está desesperada, no que esté dispuesta a ser engañada, sino que tiene una necesidad urgente de mejorar alguna cosa, que no tiene la información, porque evidentemente no todo el mundo tiene la formación necesaria para entender todo. Luego hay un mecanismo inventado, alguna patraña, alguna cosa, el vinagre de manzana, que claro, sí que tiene una base científica mínima, pero nada más. Y luego la solución, pues yo te voy a vender, porque de esto no he llegado todavía, pero dentro de nada seguramente habrá ya píldoras con vinagre de manzana concentrado al 10% que va a hacer que la síntesis y la biodisponibilidad sea mayor y estas cosas, ¿no? Es decir, tiene que haber al final un producto mágico con una solución para arreglarnos un poco la vida cuando las cosas en realidad pues ya no funcionan así, ¿no? Claro, pues esto lo cuento con una anécdota en el libro que me ocurrió cuando tenía 14 años y bueno, pues lo de las gafas, ¿no? Sí, me tuvieron que poner gafas y claro, para mí era un engorro llevar gafas, yo no quería llevar gafas. Entonces dio la casualidad de que llegó al hotel más grande que había ahí en Béjar, pues había una charla de cómo dejar de utilizar gafas. Y ahí fui yo con mi padre, que le convencí para que me llevara, y vendían un remedio que a mí me parecía de lo más sensato. Era un atril con una luz y tenías que poner un libro para leerlo cada día tenías que alejarlo un poco. Entonces se suponía que así ejercitabas los músculos del ojo y empezabas a ver mejor. Y claro, yo decía, pero ¿por qué esto lo hago yo en casa? ¿Por qué tengo que tener un atril? ¿Por qué tengo que comprar un atril y no puedo tener yo el que tengo en casa?
Y claro, los charlatanes de turno pues decían que es que se tenía una luz especial. Entonces, bueno, pues mi padre se dio cuenta del engaño y me dijo, "Ahora, vámonos". Y claro, este era pues el esquema típico que se repite en todas las estafas de este tipo, que es lo que has mencionado tú, una persona desesperada con ganas de creer, que era yo en este caso, que quería ver bien porque estaba desesperado y no quería llevar gafas, el remedio mágico, que era ese atril, la solución que además es única, porque si no la puedes encontrar en otro sitio, que era esa luz especial. Y bueno, pues luego, pues eres tú el crédulo que si te compras eso y a lo mejor te funciona porque da la casualidad de que empiezas a ver mejor un día, pero por otro motivo, pues entonces empiezas a decir que a ti te ha funcionado y que ese atril sí que funciona, que es mágico y se lo empiezas a recomendar a todo el mundo. Y si te dicen que no, pues entonces te enfadas y te pones en contra. Que es, bueno, pues el esquema, ya digo, típico que se repite en todo este tipo de estafas, ya sea de alimentación, de salud o de cualquier otra cosa. ¿Qué te desespera más? ¿Las declaraciones de determinados políticos cuando se ponen a hablar de alimentación o de nutrición? O, por ejemplo, esas cosas que a veces vemos en los paquetes de galletas, dinosaurio, por ejemplo, donde dice recomendado por la Sociedad Española del Corazón, por decir algo, ¿no? Que existe, que es una asociación que existe y que está respaldada por médicos, ¿no? Dices, ¿qué está pasando? Y por otra parte tenemos algunos políticos que dicen algunas barbaridades, se me ocurren algunas. Por ejemplo, Aznar hace algunos años hablando de que a él nadie le tenía que decir cuánto vino tenía que tomar antes de coger el coche, ¿no? Sí. Sí, pues la verdad es que las dos desesperan mucho. Lo de las galletas dinosaurios, por ejemplo, que antes tenía un sello de la Asociación Española de Pediatría, pues hubo una denuncia pública por parte de Julio Basulto, un nutricionista, y a la que nos sumamos muchos también. Y bueno, pues esa presión hizo que retiraran ese sello. Pero es verdad, como bien dices, que hay otras entidades relacionadas con la salud que patrocinan o promocionan el consumo de otros alimentos insanos. Entonces, bueno, pues eso es desesperante porque, claro, con las galletas estas lo que ocurría es que muchos padres pensaban pero es que eran es normal, saludables, claro. Porque si no... Es normal que hagan eso. Entonces, claro, porque ese sello... Claro. Decía, pero ¿cómo va a ser malas estas galletas si tiene este sello? Entonces mucha gente la compraba pensando que eso era saludable. Y bueno, pues esto era abominable. Y luego lo de los mensajes de muchos políticos, que se veía, por ejemplo, en la anterior legislatura, cuando, sobre todo, como respuesta al ministro Garzón, cuando lanzaba mensajes apoyados en la ciencia y... bueno, pues para proteger la salud y además de lo más sensato y que todos los profesionales de la salud decían, como reducir el consumo de carne, por ejemplo, como tratar de prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigida al público infantil, bueno, pues había políticos en contra, pues simplemente por eso, por un afán político, dejando la salud de la población de lado. Y eso es pues tremendo, igual que cuando, bueno, pues una cosa que me molestó muchísimo, pues cuando en la pandemia en la Comunidad de Madrid se dio de comer a niños menores de 12 años pizza. Diariamente productos de Telepizza. Y cuando se denunció, pues encima, pues era como, bueno, ¿qué pasa? Si la gente, los niños, seguro que ustedes también le dan pizza y Coca-Cola a sus hijos. Y bueno, eso es tremendo. Sí, la verdad es que tenemos un panorama un poco desolador en algunas cosas, en otras no, ¿eh? Oye, para acabar, tenemos una relación también muy ambivalente con la industria alimentaria, ¿no? Por una parte, nos garantiza la seguridad alimentaria, que eso es una cosa que es maravillosa y hay que repetirla por activa y por pasiva. Hay que repetir eso porque realmente lo decíamos antes, ¿no? Hace 40 años la seguridad alimentaria ni se la veía ni se la esperaba, ¿no? Y ahora sí, cuando compramos cualquier o casi cualquier producto, diría, de vez en cuando hay alguna cosilla, pero cuando compramos cualquier producto en el supermercado, sabemos que desde el punto de vista de la seguridad alimentaria estará a tope, estará perfecto, pero seguro no significa sano, que a veces tendemos a confundirlo, ¿no? Sí, así es. Confundimos las cosas. Y bueno, pues muchas veces no sabemos muy bien, pues eso, distinguir. Es verdad que hoy no hay motivo para preocuparnos especialmente por la seguridad de los alimentos que comemos y que compramos. Sí que tenemos que poner también de nuestra parte y manipular correctamente los alimentos en casa.
pero bueno, eso no está reñido con las propiedades nutricionales. Es otra cosa, vaya. Un donut es insano, tiene unas propiedades nutricionales pues que no son muy adecuadas para la salud, pero otra cosa es que sea seguro o no. Un donut puede ser perfectamente seguro, pero aún así es un producto insano. Entonces sí que es verdad que, bueno, pues hay una especie de contradicción o un sentimiento encontrado en este sentido con la industria alimentaria, porque, bueno, por una parte tiene aspectos positivos, igual que la de producir, lo cuento en el libro también, que para mí son sentimientos encontrados. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de un huevo frito envasado y ya listo para consumir, que, bueno, desde el punto de vista de la ciencia y de la tecnología, pues es un avance pues a tener muy en cuenta, porque, bueno, pues facilita la vida, ahorra tiempo, permite que ese huevo tenga unas condiciones de inocuidad. Pero claro, por otra parte es, vale, ¿hasta qué punto necesitamos este producto? ¿Qué impacto tiene sobre el medio ambiente? Todas estas cosas. Entonces, bueno, además de otras implicaciones, pues ya a nivel social, digamos, pues si tenemos que comprar esos huevos fritos ya no necesitamos hacerlos en casa, perdemos habilidades culinarias, estamos más supeditados a lo que la industria alimentaria nos venda y perdemos libertad como consumidores. Entonces, bueno, pues es un debate interesante y bueno, que requiere tiempo y mucha reflexión. Absolutamente. Lo tenemos que dejar aquí, porque si no me voy a pasar contigo hablando durante 2 horas y tampoco es eso. Además, vamos a agotar el libro. Lo que nos interesa también es que la gente lo compre i se lo lea. Així que us recomano moltíssim aquell llibre, com dèiem, de l'ultramarinos al supermercado, un recorrido por los sabores, recuerdos y costumbres de una generación, publicat per Destino, on trobareu tot això del que hem parlat i moltes altres coses, curiositats, records, memòria, nostàlgia i moltíssima informació basada en l'evidència científica, que això és el que és més important i que ens agrada fer aquí als Sants i Estalvis. Miguel Ángel Urueña, muchísimas gracias, que vaya muy bien. Y por cierto, que la gente te siga con Gominolas de Petróleo, que haces divulgación de buenísima calidad y vale mucho la pena seguirte. Pues muchas gracias y ha sido un placer. La verdad que se hace corto hablar de alimentos y alimentación. La verdad es que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.